COP27, uno de los puntos clave, sobre todo en el momento actual en materia energética, es ver cómo se mantiene la sostenibilidad en el punto de mira no solo del inversor, sino de los gobiernos, y se comprueba además de esa manera que era un objetivo real y no un movimiento simplemente puntual. Cómo se siguen cumpliendo esos objetivos de París. Nos acompaña para analizarlo Isabel Bento, que es responsable de desarrollo de negocio de BlackRock en Iberia. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Es un punto clave para entender si la sostenibilidad de verdad no era una moda pasajera, sino que hay que cumplirla sí o sí por el bien del planeta, pero también por el bien de la economía. ¿Qué papel juegan los inversores en general, BlackRock en particular, en materia de sostenibilidad? Porque miramos mucho a los países, pero ¿y los inversores? No, totalmente. Los inversores, la gestión de activos, la industria financiera juega un papel fundamental en impulsar la sostenibilidad. Y desde BlackRock lo hemos reflejado año tras año mediante las cartas anuales de nuestro consejero delegado Larry Fink, donde hemos hecho hincapié en cómo hemos evolucionado, ¿no? Un poco nuestro impulso en torno a sostenibilidad. En 2020 confirmamos nuestra tesis de inversión de que el riesgo climático es un riesgo financiero y que iba a conllevar una reasignación de capitales nunca antes vista en la industria financiera, y es un poco lo que estamos viendo desde 2020. En 2021 abordamos la transición energética entendiendo que era una oportunidad de inversión histórica y también que iba a poner de manifiesto dentro de la comunidad inversora cómo las compañías iban a abordar esa transición y el papel que tenían la industria financiera y las gestoras de activos en acompañar y en, de alguna manera, ir de la mano de estas compañías que tienen que abordar la transición energética. Y en 2022 hemos hecho hincapié en lo que llamamos el capitalismo de los stakeholders, es decir, en cómo los inversores tienen que identificar aquellas compañías que, más allá de perseguir unos resultados financieros, también están generando valor para el resto de grupos de interés, es decir, las comunidades en las que operan, la sociedad, etcétera. ¿Cuáles son las barreras que impiden avanzar en la incorporación de esos criterios ESG en la actualidad? La principal barrera, yo diría, son los datos. Y cuando me refiero a los datos, me refiero a la falta de calidad y de homogeneidad en los datos. Al final, como comentaba, los riesgos climáticos son riesgos de inversión y es muy importante poder tener los datos para tomar decisiones de inversión mejor informadas. En el caso de BlackRock, nosotros contamos con un sistema propietario de gestión de riesgos, que es Aladdin, que lo que permite es a nuestros gestores identificar cuáles son aquellos riesgos climáticos, aquellos riesgos relacionados con la sostenibilidad y cómo afectan a las diferentes clases de activo y las diferentes empresas. Sin embargo, es un camino y todavía estamos un poco en ese camino, ¿no? Y la realidad es que, como decía, hay una falta de homogeneidad porque partimos de la base que no hay un sistema común de reporting. Entonces, es complicado a veces a la hora de evaluar una compañía versus otra porque no tiene la misma información disponible. En este sentido, nosotros, mientras llegamos a un marco de reporting común, sí que es verdad que consideramos que marcos como SASB o como TCFD pues son unos buenos marcos de información para poder bueno, pues tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Entiendo que en esos marcos lo que veis es huella de carbono, etcétera, CO2, en emisiones, viajes innecesarios, etcétera, ¿no? Sí, al final es un poco lo que viene marcado, ¿no? Por la parte de materialidad de SASB son los tres criterios, la parte medioambiental, la parte social y la parte de gobierno corporativo. Y es verdad que el marco de TCFD hace mucho más hincapié en la parte de emisiones de carbono. ¿Es realmente rentable para las compañías meterse en el traje de esa ESG para cumplir con ello y adaptarse también, que frente a los datos se les vea bien en la fotografía? Sí, yo creo que ya hemos dejado atrás esa concepción errónea, ¿no? De que la inversión sostenible no era rentable o era menos rentable que la tradicional. Fíjate, en años complicados como el año 2020 con la pandemia, vimos que de los 57 índices sostenibles de MSCI, 51 tuvieron mejor rentabilidad que sus homólogos tradicionales. Pero más allá de años específicos, y vuelvo a la parte de la transición energética, vemos que la transición hacia una economía de cero emisiones netas va a afectar a cualquier sector, a cualquier región, a cualquier industria, y eso la comunidad inversora lo va a tener en cuenta. Es decir, vamos a ver que aquellas compañías que tengan unos planes estratégicos y claros de cómo abordar la transición energética se van a ver recompensadas por la comunidad inversora porque van a disfrutar de unas primas de sostenibilidad, y aquellas compañías que no tengan un plan claro de cómo lo van a abordar van a generar cierta incertidumbre dentro de la comunidad inversora y eso se va a ver reflejado por ejemplo, en unos mayores costes de capital.
Y por último, yo creo que es muy importante tener en cuenta el prisma del riesgo, es decir, de entender realmente cómo estos riesgos sostenibles afectan a las compañías y los gestores lo tendrán en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión, independientemente de que sea una estrategia sostenible o que sea una estrategia tradicional. Hay que entenderlo para poder tomar decisiones de inversión mejor informadas. ¿Hay suficiente producto y es suficientemente atractivo para el inversor como para que empiece también él a ver que eso le atrae de verdad frente a otras opciones de mercado, sobre todo con un año tan complicado como este? Sí, yo creo que en primer lugar, yo creo que el año pasado la regulación que entró en vigor ha impulsado la oferta de producto sostenible y a día de hoy yo creo que hay una oferta de producto en diferentes entidades bancarias que es suficiente. Es decir, dentro del amplio marco que hay dentro del producto sostenible tenemos diferentes tipos de estrategias. Tienes desde exclusión, integración, best in class, temáticos, impacto, es decir, hay una oferta muy amplia. Sí que es cierto que este año lo que hemos visto es una tendencia en flujos, ¿no?, hacia productos multiactivos sostenibles, es decir, que estamos viendo que los inversores están incorporando la sostenibilidad como núcleo de las carteras y continuamos viendo también flujos hacia estrategias indexadas en torno a sostenibilidad. Por tanto, yo creo que sí que hay una oferta a día de hoy que irá creciendo a medida que también entre en vigor MiFID en agosto de este año, pero que los inversores pueden tener dentro de las entidades bancarias con las que operen. ¿Por dónde empezar quien no haya empezado? Yo creo que la parte fundamental es la educación y la información. Es decir, no hay que dejar de lado que nosotros como inversores particulares tenemos que tener en cuenta unos objetivos de rentabilidad y tenemos un perfil de riesgo como inversor. Y eso tiene que ir de la mano de la parte de la sostenibilidad. Por tanto, yo lo que aconsejaría es que teniendo en cuenta y sin dejar de lado esta parte de qué objetivos de inversión tenemos, qué necesidades tenemos a la hora de construir nuestra cartera de inversión, nos informemos con nuestro asesor financiero, con nuestra entidad bancaria, de qué oferta de producto tenemos que pueda ir a acompañar a esa parte de objetivos de inversión y perfil de riesgo. Pues muchísimas gracias, Isabel Bento, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock en Iberia. Buen día y buen negocio, Isabel. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Buen negocio sostenible, claro. Totalmente.